a performance como signo, lente epistemológico, acontecimiento y efecto performático. Toda la gente presente desde la Universidad Nacional del 3 de Febrero, el profesor Claudio Berri no pudo venir, y ¿quién más? Facundo Poncio. Facundo Poncio tampoco, así que tenemos a 4 miembros del equipo, así que adelante y bienvenidas. Gracias. Bueno, vamos a hacer esta presentación que se inscribe dentro de un proyecto de investigación que tenemos radicado, que dirige Claudio Berri y que codirijo yo. En el presente panel se propone abordar desde una perspectiva semiótica persiana la noción de performance. Su objetivo primordial consiste en desplegar una estrategia metodológica para proyectar esta noción en el ámbito de las artes electrónicas. Con este fin, la exposición partirá de una revisión del concepto de performance en la lingüística y su distinción entre los enunciados constatativos y performativos. En un segundo momento se buscará trabajar sobre la eficacia actuante de los lenguajes no verbales en las artes electrónicas a partir de los estudios de Diana Taylor y así postular la dimensión ampliada del concepto de performance. Se presentan finalmente 3 propuestas desarrolladas por estudiantes de la licenciatura en artes electrónicas en el marco de su trabajo final de graduación. En estos trabajos se utiliza la estrategia metodológica propuesta para revisar casos de estudio particulares: la performatividad lumínica como categoría analítica de light art, la performance transdisciplinar como operación proyectual en el desarrollo de una obra propia, y la apropiación material como estrategia para la producción de sentido en un corpus de obras dentro del contexto latinoamericano contemporáneo. Los desarrollos que aquí presentaremos se inscriben en el proyecto de investigación La performance como signo, cuerpo, espacio y contacto en una semiótica de lo performático, radicado en la Universidad Nacional del 3 de Febrero bajo la dirección de Claudio Berri y la codirección de Martina Serrano. Empecemos entonces por la performatividad en la lingüística pragmática. En el ámbito de la lingüística pragmática, el término performatividad está asociado al filósofo John Austin y su discípulo John Searle, quienes desarrollaron la denominada teoría de los actos de habla. La propuesta de Austin está destinada a refutar lo que él llama la falacia descriptiva del lenguaje verbal. Para esto plantea en un comienzo la posibilidad de distinguir 2 tipos de enunciados: aquellos que llama constatativos, en los que predominaría un uso referencial e informacional del lenguaje, y aquellos que llama realizativos, en los que la pronunciación de un enunciado justamente produce una determinada acción, genera un determinado efecto irreductible a la mera constatación de un estado de cosas. Es esta capacidad lo que el autor denomina performatividad: la pronunciación de ciertas fórmulas en ciertas circunstancias y acorde a ciertas convenciones y reglas es capaz de instaurar ese estado de cosas y no ya meramente de informarlo, de constatarlo. El bautismo instaura un nombre sobre un determinado sujeto, la promesa construye un vínculo entre los participantes, la amenaza fuerza la acción de otro u otros. De este modo, Austin abre a los estudios del lenguaje un gran ámbito de reflexión, en relativo a la capacidad del lenguaje para actuar, para operar sobre lo real, para instaurar objetos, vínculos, grupos, identidades, etc. En su configuración originaria, la noción de performatividad se reconoce en los efectos ligados a prácticas fuertemente regladas. El mismo Searle definirá al habla como una forma de conducta gobernada por reglas. La teoría de los actos de habla orienta, de hecho, sus primeros intereses hacia aquellas acciones que se destacan por ser fuertemente convencionalizadas: apostar, bautizar, tomar juramento, prometer, y los fenómenos relacionados a esos actos aparecen como elementos relativamente estables en una cultura dada. En su texto, La semilla social, Eliseo Verón reconoce en el nivel de convencionalidad de los actos de habla el fracaso de la noción de realizativo y la necesidad de hablar de pseudo-realizativos, por la imposibilidad de proyectar a todos los actos de habla categorías y conceptos que explican un grupo muy acotado de fenómenos. El interés de Verón se centra en la posibilidad de inferir la fuerza del acto de habla no a través de la intención, sino a partir del reconocimiento que se realiza del acto mismo y de los recursos de expresión que involucra. Como hemos mencionado, en su configuración lingüística originaria, la noción de performatividad se encuentra asociada a los efectos más convencionalizados de los enunciados, lo que, en términos semióticos persianos, podríamos considerar como aspectos simbólicos.
del proceso semiótico. El rol de las condiciones de reconocimiento señalada por Verón da cuenta de una primera limitación que ofrece esta concepción de la performatividad para el análisis de eventos menos reglados. Sin embargo, no parece ser suficiente cuando lo que queremos es extender el uso de esta noción al análisis de obra como las que se producen en el campo de las artes electrónicas. Surgen rápidamente nuevas objeciones. La primera de ellas atiende al modo en que el abordaje simbólico invisibiliza el aspecto material de los discursos estudiados, el aspecto indicial del proceso semiótico. En efecto, a pesar de que Austin menciona en la 9ª conferencia que la realización de un acto de habla implica la producción de determinados sonidos, esto no es recuperado ni integrado a la teoría. Esta exclusión de la materialidad de los discursos y las obras le niega al nivel físico y al mismo emplazamiento una capacidad específica para performar, para producir efectos performáticos propios y específicos. En esta misma dirección, la segunda objeción atañe a la posibilidad de reconocerles a las cualidades formales, los aspectos icónicos, según Peirce, de una obra su capacidad para actuar y producir efectos relativamente independientes de los generados por los aspectos simbólicos e indiciales. El término performance da cuenta, aparentemente, de una serie de fenómenos contradictorios que se asocian a conceptos tales como hibridez, impureza, fluidez o interdisciplinariedad. Richard Schechner, en Performance, Teoría y Prácticas Interculturales, señala que el carácter inconcluso, abierto y autocontradictorio de los estudios de performance implica entender su carácter interdisciplinario, intergenérico, intercultural, como uno de los aspectos centrales. Como práctica artística, la performance supone una vuelta crítica, reflexiva, sobre un concepto complejo como el de representación, semejante al cuestionamiento hecho por Austin a la llamada falacia descriptiva del lenguaje verbal de la que hablaba Martín. Esta vuelta incluye la posibilidad de reconocerle a un acto disruptivo su capacidad para expandir las fronteras de lo decible y lo visible. A la vez, el evento performático se presenta como un intersticio social en el que se generan relaciones y comunidades impensadas de no existir la realización artística. En este mismo sentido, señala Andrea Giunta, el arte contemporáneo expone e investiga los mecanismos de control de los cuerpos, abstrae sus relaciones tradicionales, inventa otras que funcionan como observatorio. Si la performance constituye un acontecimiento disruptivo en el que se combinan elementos híbridos, fluidos e interdisciplinarios, la performatividad es la noción, el concepto que puede visibilizar o invisibilizar estos mismos elementos y su capacidad para producir determinados efectos. Este es el uso de la noción que hace Diana Taylor cuando habla de performatividad como lente epistemológico. Finalmente, performatividad y performance se complementan con la noción de efecto performático, en tanto aspecto no discursivo de la performance y resultado de la visibilización en que permite la proyección del lente epistemológico sobre un acontecimiento. En este punto, la perspectiva semiótica persiana, que es una perspectiva relacional, y sus aplicaciones metodológicas a los locales, particularmente el nonágono semiótico, que es una metodología que implementa el profesor Guerri, nos permitieron volver operativa la noción del ente epistemológico al identificar las dimensiones icónicas, indiciales y simbólicas de la semiosis. Cada uno de estos aspectos permite ver los rasgos involucrados en la performance y anticipar sus diferentes aspectos performáticos. Según este abordaje triádico y relacional, la performance es entendida como un acto performático que, en tanto signo, consiste en la posibilidad de identificar ciertos rasgos en un evento, de modo tal que se le reconoce a éste la capacidad para actuar en su contexto de emplazamiento y generar así efectos de sentido que trasciendan su puesta en discurso y su traducción verbal. Se presentan finalmente 3 proyectos desarrollados por estudiantes de la licenciatura de Artes Electrónicas de esta misma casa de estudios.
En estos trabajos se utiliza la estrategia metodológica propuesta para revisar casos de estudios particulares. La performatividad lumínica como categoría analítica del light art, la performance transdisciplinar como operación proyectual en el desarrollo de una obra propia y la apropiación material como estrategia para la producción de sentido en un corpus de obras dentro del contexto latinoamericano contemporáneo. Bueno, ahora yo voy a leer la parte que corresponde a Esta es una performance. Que se denomina performatividad lumínica, emplazamiento del light art. Performatividad lumínica, emplazamiento del light art es un proyecto que se propone fortalecer el campo del light art y exponer el potencial de la noción performatividad ampliada en el análisis de sus prácticas artístico-proyectuales. Para el primero de los objetivos, el trabajo plantea una historización del campo y una reflexión sobre el carácter fundante de la luz y su incidencia en el arte. En esta instancia se trata de confrontar este carácter de la luz con la idea de lo novedoso, tal como lo plantea Dubois, en tanto condición imperante en los discursos del arte contemporáneo, especialmente en las artes electrónicas. Lo que buscaremos demostrar es que un elemento milenario y, si se quiere, pretecnológico como la luz sigue siendo recurso para nuevos gestos estéticos. El segundo objetivo se focaliza en el análisis de prácticas artístico-proyectuales y propone identificar tres grupos dentro del light art según la performatividad lumínica dominante en cada uno de los discursos. Performatividad lumínica, en tanto sintagma, es un recurso lingüístico que permite dar cuenta de un fenómeno puntual y complejo a analizar, categorizar y desarrollar por medio de esta investigación. Con este fin abordaremos con un enfoque crítico-estético ciertos discursos artísticos que presentan a la luz como elemento constitutivo. Si descomponemos el término, se entiende por performatividad al marco teórico-conceptual que nos permite diferenciar una performance de un acto cualquiera. De acuerdo con esto, la performatividad constituye el lente epistemológico, en el sentido que lo decía Cristina, mediante el cual reconocemos rasgos performáticos en un evento. Por su parte, se entiende por lumínica el recorte dentro de los discursos visuales, específicamente el arte contemporáneo, que utilizan la luz artificial como elemento expresivo predominante. Performatividad lumínica, entonces, alude a una variedad de lente epistemológico que podemos aplicar en el análisis de aquellas obras del arte contemporáneo que tienen a la luz, ahora artificial, como elemento primario compositivo. A través de estos planteos pueden identificarse distintos subgrupos dentro de la edad, según el aspecto en el cual predomina la performatividad de las obras. De este modo podemos hablar de obras con un énfasis en aspectos formales u ópticos, materiales o ápticos, como también simbólicos o poéticos. Pasando a subgrupos propuestos, es importante tener en cuenta que cada una de las categorías identificadas está presente en todas las obras de slide art. Lo que se busca es detectar la predominancia de un aspecto en la performatividad lumínica para poder diferenciarlos. Si pensamos en la performatividad óptica, debemos decir que pone el énfasis en las posibilidades sensoriales de la obra. Este tipo presenta una relación particular con la percepción, con las capacidades o limitaciones del ojo humano, así como con sus potencialidades estéticas, con un anclaje en la física, en especial en la óptica y en la espectroscopía. Por su parte, la performatividad áptica prioriza lo corpóreo y material como recurso de la obra, modela diferentes sensaciones basadas en la gestión del contacto y el comportamiento. En este grupo, la afectación del público suele ser un denominador común, por lo que podemos hablar de la puesta en funcionamiento de un fenómeno óptico que dialoga con el público en una dimensión somática. Finalmente, la performatividad poética supone un anclaje conceptual en la utilización de la luz y requiere una afección intelectual interpretante compartida para poder introducirse en la obra. En estos casos se hace un uso predominantemente metafórico de la luz y podemos hablar de una atenuación de los aspectos ópticos y ápticos y un énfasis en lo conceptual sobre lo objetual. Bueno, paso a leer la parte que corresponde a mi trabajo. Cuerpo presente, cartografía de la performatividad en una obra transdisciplinaria. Es una investigación teórico-proyectual en torno al problema de la performatividad en cuerpo presente, que es una obra propia que interpela las nociones del cuerpo, imagen y error.
Cuerpo presente se plantea como una performance transdisciplinaria que sucede en el cruce de la danza, el video y la imagen electrónica, cuyos efectos de sentido se producen en niveles tanto simbólicos como iniciales e icónicos. Muchos de los trabajos enmarcados en las artes electrónicas, también denominadas multimedia o nuevos medios, involucran múltiples soportes y disciplinas, conformando dispositivos híbridos para los cuales las categorías analíticas disciplinares resultan inadecuadas e insuficientes. Ante esta limitación, el objetivo es utilizar la noción de performatividad desde una perspectiva semiótica peirciana como lente metodológico para desentramar las distintas capas de sentido que se producen en las prácticas artísticas mencionadas, y a la vez proponer una herramienta proyectual para el desarrollo de las obras. En el caso particular de Cuerpo Presente, el objetivo es revelar las fuerzas actuantes en la obra y sus eficacias específicas, y a la vez diseñar y realizar una nueva instancia de la misma a partir del trabajo analítico. La hipótesis central es que la eficacia performática de una obra de arte electrónico está dada tanto por su propuesta formal como por su materialidad concreta y por el discurso que la sustenta. Con esta premisa se plantea que el relevamiento de los efectos de sentido de una obra, desde la perspectiva de la semiótica triádica, permite al artista operar sobre algunos de esos efectos en la instancia de prefiguración. En la instancia proyectual, se propone un trabajo desde la transdisciplina que involucra una instancia de diseño, composición y realización de la obra Cuerpo Presente sustentada en la investigación teórica. Aquí se introduce la noción del error técnico de los aparatos audiovisuales como elemento estético y conceptual que permite trascender los campos de la danza, el video y la imagen electrónica y que colabora con el armado de un cuerpo sin órganos, que es una idea de Deleuze y Guattari, para la propuesta de performance. Cuerpo Presente fue presentada en una primera versión en 2014 y en 2015 se volvió a realizar con modificaciones surgidas de la búsqueda tanto teórica como experimental. La última versión, Cuerpo Presente Inframundo Ernestina, se encuentra en proceso de desarrollo, estoy trabajando en eso, y se plantea como una tercera dimensión de un cortometraje llamado Ernestina, que trabajé con un grupo con el que vengo trabajando, que se llama Hebras Danza, dirigido por Vanessa Menali. A continuación, se presenta un análisis descriptivo de la performatividad en Cuerpo Presente Inframunda Ernestina por medio de la metodología del nonágono semiótico, que es la metodología del profesor Werry, que permite identificar 9 aspectos de esa performatividad a partir de las intersecciones de los aspectos icónico, o sea, el aspecto formal, indicial, es decir, el aspecto material, y simbólico, el aspecto valorativo, con las categorías triádicas peircianas de primeridad, es decir, la obra en relación consigo misma, la segundidad, la obra en relación con su emplazamiento, y la terceridad, la obra en relación con los cuerpos afectados. Así, es posible identificar en la obra efectos performáticos específicos que se producen en los siguientes niveles. Efecto icónico, acá identifico 3 niveles, que sería el nivel de desincronización de la obra en relación consigo misma, producida por el delay en el procesamiento de datos, discontinuidad de la obra en relación con su emplazamiento, dada por el recorte por el recorte de los cuadros en la instancia de proyección, y disrupción de la obra en relación con los cuerpos afectados, dada por la explotación estética del error tecnológico. El efecto indicial, acá también hay 3 niveles. El efecto de identificación de la obra en relación con su emplazamiento con los cuerpos en escena, dada por la contiguidad y correspondencia de los cuerpos de los performers con las imágenes proyectadas. Continuidad de la obra en relación con su emplazamiento entre el espacio de proyección y los cuerpos en vivo, dado por la ubicación de las pantallas y la ausencia de bordes. Revelación de la obra en relación con los cuerpos afectados, producida por la cualidad translúcida de las pantallas y de las variaciones en la iluminación, que hace que funcionen como superficie de proyección para la imagen o bien como filtro para mostrar o ocultar los cuerpos en escena. Por otra parte, tenemos el efecto simbólico, que implica composición de la obra en relación con su emplazamiento, generada por la multiplicidad de fuentes que se integran en la escena y que conforman una totalidad compleja. Cuerpos plurales de la obra en relación con su emplazamiento, armadas por la multiplicación de los cuerpos a partir de la proyección y la conformación de híbridos carne-imagen. Transdisciplina
dada por la interacción de las distintas fuerzas que implican un movimiento capaz de transformar a las partes que la integran. Al observar estos efectos y sus interrelaciones, se mapean las fuerzas que performan en la obra y así se puede dar cuenta del modo en que el sentido se produce a partir del acontecimiento performance es afectado por, en primer lugar, por las elecciones formales de diseño, en segundo lugar, por el emplazamiento concreto de la obra y sus elementos constitutivos, y en tercer lugar, la decisión estratégica de inscribir el error técnico en la acción performática. El trabajo que estoy desarrollando yo se llama La apropiación material en el arte dentro del contexto latinoamericano contemporáneo. Es una investigación teórica que aborda la noción de performatividad en la práctica de reutilización desarrollada en producciones artísticas desde el año 2000 en adelante en América Latina. Desde una noción semiótico-fenomenológica del concepto performatividad, un lente nociológico que permite relevar los efectos que genera en el mundo un determinado evento, el presente trabajo se centra específicamente en aquellos efectos que se perciben desde la materialidad misma de las obras, desde sus condiciones de emplazamiento y desde la relación que se establece entre ambas. Definir a la apropiación en tanto práctica no es una idea arbitraria. Su justificación se configura principalmente en los desarrollos teóricos de Dessertó. En tanto tal, las operaciones realizadas tras esta práctica o maneras de hacer no solo involucran la idea de retomar algo existente, hacer propio lo ajeno o recombinar lo dado, sino que establecen en sí la acción del consumo y la esfera de donde ésta parte, lo cotidiano. Estos modos de operación o esquemas de acción centran a su vez el foco no directamente en el sujeto, que es su autor o su vehículo, sino más bien en la materia que ellos manipulan. Tienen pues por objetivo explicitar las combinatorias de operaciones que componen también una cultura y desentrañar los modelos de acción característicos de los consumidores. La apropiación material, tomada como una acción que selecciona y opera desde un nivel físico objetos de un mundo en el que todo parece volverse cada vez menos tangible, reconfigura la idea de ocupación del individuo en el espacio-tiempo que experimenta. Es por esto que reclama otro tipo de análisis para sus producciones, un análisis que considere la materia como objeto de estudio, los procesos de producción como efectos y operaciones que, aunque se configuren en un pasado previo a la exposición de la obra, se reactivan en el contexto en el que se los reintroduce. ¿Qué sucede con el objeto en sí? ¿Qué elementos se ponen en relación cuando se reutiliza un objeto dentro de una producción artística? Según Guillermo Lledó, los objetos reutilizados contienen un potencial significativo, abierto y dinámico, que oscila entre lo que son, considerados literalmente, y aquello que el espectador proyecta en ellos desde su experiencia particular. En la medida en que el objeto es capaz de representarse a sí mismo, atrae aquellos recuerdos que lo vinculan a su vida anterior, trastocando nuestra habitual forma de pensar. Entre la realidad presente y pasada, el objeto revela su capacidad performática, aquella capaz de producir efectos tanto en el entorno inmediato como en los interpretantes construidos. Entre lo exótico y lo conocido, las materias apropiadas se diferencian de esa esfera común del uso diario, y en esa distancia imaginaria se renueva la mirada sobre los mismos. Ese proceso disruptivo que en palabras de Richard Schechner podría caracterizarse como performance, no pretende reproducir lo visible, sino más bien hacer visible el contexto en el que se produce. Son intentos de reenmarcar la realidad a través de los ojos del arte. A partir de un corpus de producciones artísticas contemporáneas de América Latina, se diagramó un mapa conformado por 9 aspectos que da cuenta de las diferentes operaciones que se realizan sobre las materias y que a su vez delinea los contornos de la práctica de apropiación material. Entre las operaciones se distinguieron 3 tácticas relacionadas con la memoria del proceso: formas, trayectos y estéticas del descarte.
En ellas prevalece una búsqueda teórico-icónica sobre los elementos que constituyen la identidad de una región, manifestaciones concretas de un recorrido o deriva en palabras situacionistas y la evocación a una estética de lo que se construye en el imaginario como basura. En relación a las operaciones sobre cuestiones puramente materiales, se construyeron las siguientes categorías: proceso, transformación y recontextualización de las materias apropiadas, que remiten a la idea de huella en tanto inscripción del contexto. A través de ella se alude al proceso de producción de los materiales, a la materia transformándose en el mismo espacio de exhibición y a la construcción de relaciones desde la contigüidad del material y el emplazamiento en el que se lo reubica. Por último, teniendo en cuenta los aspectos valorativos, se distinguieron las siguientes categorías: recuperación, valoración metafórica y resistencia al olvido, que en tanto gestos de resistencia conservan un potencial político. En ellas, el material manifiesta otra concepción de la palabra utilidad. Se establece una pretensión de identificación entre el espectador-intérprete y el material apropiado, el cual es intervenido desde su posibilidad crítica. Desde este punto planteamos como hipótesis que la apropiación material actúa tanto en el nivel de producción de la obra como en la recepción de la misma, desplegando una actualización sobre la materia. El uso presente disrumpe su empleo habitual configurado en la esfera de lo cotidiano, que involucra a su vez al espectador y a la obra misma. Es así que las materias conservan y evocan al performar una memoria de su transformación y de las operaciones realizadas sobre la misma, pero también, al reintroducirse en el contexto artístico, se vuelven huella, en tanto inscripción material de la realidad, y resistencia, en tanto gesto político que reflexiona sobre problemáticas del mismo contexto. Desde esta práctica, el arte ya no tiene entre sus fines el invitarnos a vivir, aunque sea de manera figurada, en otros mundos imaginarios, sino el promover formas de alteridad en el mundo en el que vivimos. Probablemente sea un intento de resistencia frente a la actual virtualización de la experiencia de vida que domina nuestro tiempo. Para concluir, podemos decir que la proyectación triádica del concepto de performatividad permite, por una parte, revisar las categorías con las que trabajan los discursos sobre las artes electrónicas y con esta revisión agrupar y recategorizar diferencialmente conceptos y obras. Esto es lo que realiza Facundo Ponzio en el campo del light art. Por otra parte, la mirada semiótica permite emplear la performatividad como herramienta metodológica para la revisión y reflexión sobre las operaciones de diseño en el desarrollo de una obra propia. Esto es lo que realiza Micaela Paz con su obra Cuerpo presente, inframundo en la esquina, cuando incorpora los efectos performáticos del error técnico de los aparatos audiovisuales sobre los cuerpos de los performers. Y finalmente, es la dimensión política de la performatividad la que permite dar cuenta de la capacidad de resistencia que pueden desplegar las obras en sus discursos. Esto es lo que identifica la propuesta de Guadalupe Álvarez en las diferentes operaciones de reapropiación material que realizan producciones artísticas en América Latina desde el año 2000 en adelante. En este recorrido podemos ver que el lente de la performatividad vuelve visible no solo aspectos epistemológicos, como lo plantea Diana Taylor, sino también metodológicos y nociológicos, los que actúan disruptivamente en el contexto de las artes electrónicas. Gracias por su atención. Muchas gracias. En todo caso, pues si hay preguntas, dejamos para la pausa.